parte son las relaciones laborales de los trabajadores asociados. ¿Quiénes pueden estar con una relación laboral de trabajadores asociados? Los que se encargan de desarrollar la misión de la cooperativa, el objetivo social de la cooperativa. Cooperativa de trabajo asociado de enfermeras. Entonces, solo las enfermeras pueden ser trabajadores asociados. Y entonces el gerente y la secretaria y la contadora, no, ellos son trabajadores normales. La ley 1429 del año 2010 dijo que ellas deberían tener una especificidad. Deberían, porque con la ley 1429, no, de hecho fue un decreto que salió posterior, un decreto reglamentario, pero la ley 1429 del 2010 acababa las cooperativas, buscaba acabar las cooperativas de trabajo social. Y después salió la tabla de salvación y dijo, no, tienen que ser específicas, tienen que haber una especificidad de la labor. ¿Listo? Entonces, solamente trabajadores asociados podrán ser ellos. ¿Bien? Listo. El resto de trabajadores se ciñen bajo este modelo, se deben ceñir bajo este modelo. Entonces, ¿cuál es este ingreso base de cotización? Mire, el ingreso base de cotización no es más sino la suma del total de pagos salariales. ¿Qué son pagos salariales? Todo lo que le doy en dinero o en especie al trabajador como contraprestación directa del servicio. Sueldo, horas extras, comisiones, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que le doy como contraprestación directa del servicio. A eso le sumo el total de los pagos no salariales que exceden el 40% del total remunerado. Esto es lo que dice el artículo 30 de la ley 1393 de 2010, ¿cierto? Y entonces aquí nos dice, ¿qué son pagos no salariales? Pues es todo lo que le doy al trabajador, bien sea para que desarrolle a cabalidad sus funciones o para que tenga algunos beneficios, auxilios en pro de su bienestar, ¿cierto? Todo lo que le doy de forma desinteresada al trabajador. Beneficios o auxilios son eso, pagos desinteresados que le doy al trabajador. Bien. Y todos esos pagos no salariales, pues lo que exceda el 40% del total de la remuneración, se deberá incorporar a la base de cotización de seguridad social, dice el artículo 30 de la ley 1393 de 2010, ¿cierto? Entonces, ese es un componente del ingreso base de cotización. Y el otro componente del ingreso base de cotización será el cálculo de las novedades del periodo. ¿Cuáles son las novedades que se pueden desarrollar dentro de una relación laboral? Entonces, incapacidades, licencias de maternidad, licencias de paternidad, permisos remunerados, permisos no remunerados, huelga, suspensión temporal del contrato, todas esas son novedades que se presentan dentro de la relación laboral. Estas novedades, digamos que este tópico, el total de los pagos salariales y el cálculo de las novedades del periodo, para las relaciones laborales legales y reglamentarias es exactamente igual. Lo único que no va a aplicar allá será este componente. Es decir, entidades públicas no les va a aplicar este componente. ¿Bien? ¿Claro está ahí? Pregunta. Todos los que levantaron la mano de relaciones ordinarias, laborales ordinarias, ¿construyen este ingreso base de cotización así? ¿Alguno no lo hace así? ¿Todos? La pregunta, ¿cuál? Los empleados, las entidades públicas no aplican este concepto. El total de pagos no salariales que excedan, o sea, la aplicación del artículo 30 de la ley 1393 de 2010 no está para las entidades públicas. ¿Listo? Pero el resto, todos los empleadores construimos el ingreso base de cotización así, ¿sí? ¿Usted? ¿Sí? Sí. Claro, valiosa esa observación. Oiga, pero usted dijo aquí que esto es solamente para el sistema de seguridad social. Eso es salud, pensión y riesgos laborales, ¿cierto? En cajas de compensación no le tienen en cuenta este pedacito, ¿bien? O para fiscales no tienen en cuenta ese pedacito. ¿Todos lo hacemos así? ¿Sí? Allá atrás, arriba, ¿sí? Perfecto, allí. Es que la encuesta me gusta hacerla porque después, al final, vuelvo y hago la encuesta, ¿sí? Ya vamos para allá.
Ya vamos a ver todos estos componentes. ¿Listo? En principio, todos construimos el ingreso base de cotización. Bien. Entonces vamos a empezar a descomponer esto, para empezar a entenderlo. Bueno, me dijeron que es que a las 10:30 los espera algo chévere. Entonces vamos a estar muy concentrados. ¿Bien? Señor, buen día. Ya vamos para allá. Ya vamos a descomponer todo esto. ¿Listo? Vamos a empezar a descomponer cada uno de estos conceptos. Los primeros conceptos que vamos a descomponer. Total, bueno, qué pena. Y hago de una vez la claridad. Yo a veces sé para dónde van las preguntas, porque después como de 200 capacitaciones ya uno más o menos sabe para dónde va la pregunta. Entonces, yo ya cuando escucho, ¡ay, viáticos! Entonces yo sé que ahí está. Entonces por eso le digo, ahorita lo vamos a ver. ¡Ay, auxilio alimentario! Yo les digo, ya ahorita lo vamos a ver. ¿Listo? Ahorita lo vamos a ver. ¿Bien? Entonces, no quiero pasar por grosero, pero para que nos podamos ir avanzando. Bien, entonces vamos a descomponer primero estos conceptos. Entonces, lo primero que tenemos que aclarar por allí es ¿qué es el total remunerado? Porque hay un concepto allá que me dice, oiga, lo que exceda el 40% del total de la remuneración. ¿Pero qué es total de remuneración? Entonces el total de la remuneración no es más sino la suma de todos los pagos salariales que le doy al trabajador más todos los pagos no salariales que le doy al trabajador, ¿cierto? Pagos salariales más todos los pagos. Y hay otro concepto clave, que es el total de vengado. ¿Y por qué es importante ese concepto del total de vengado? Porque ustedes ahorita me decían, oiga, hay empresas que no pagan, no hacen aportes al SENA, al ICBF y el 8.5% de salud, pero no son todas. Son unas empresas que están hoy día reguladas con el artículo 65 de la ley 1819 del 2016. Ese fue el que reemplazó al artículo 25 de la ley 1607 del 2012. Que hablaba de los beneficios del CREE. Bien. ¿Y qué me decían estos beneficios del CREE? Me decían, oiga, con la ley 1607 del 2012 me decían, las empresas que hagan la contribución del impuesto para la equidad, ese 9%, esa tarifa del 9%, entonces podrán acogerse a una reducción de aportes en salud, SENA e ICBF, por los trabajadores que, si es el empleador persona natural, devenguen menos de 10 salarios mínimos. Y si es persona jurídica, que devenguen hasta 10 salarios mínimos. Con la ley 1819, pues como desapareció el impuesto para la equidad, muchos nos asustamos y dijimos esos beneficios desaparecieron. Pero en el artículo 65 quedaron reglados esos beneficios. Es más, dijo qué empresas, qué tipo de contribuyentes se podían acoger a esos beneficios, y lo que hizo también fue unificar el concepto por quiénes me podía acoger. Y dijo allí que me puedo acoger por los trabajadores que devenguen menos de 10 salarios mínimos. ¿Listo? Menos de 10 salarios mínimos. Entonces, es importante ese concepto, ¿cierto? ¿Quiénes se pueden acoger a esos beneficios? Levanten la mano los que se pueden acoger a esos beneficios. Los que sus empresas. Bien, excelente, bastantes. Entonces es muy importante esto, porque uno de los principales hallazgos que hacemos en las acciones persuasivas, que les comentaba por allí Nora, que es una de las acciones que adelantamos, es esta. Empresas que se acogen a los beneficios del CREE por algunos trabajadores cuando no pueden acogerse a esos beneficios. ¿Y cuál es el criterio? Entonces, que devenguen más de 10 salarios mínimos. ¿Sí? Por eso es que porque devenguen menos de 10 salarios mínimos no me puedo acoger. Los que devengan 10 o más salarios mínimos son sobre los que no me puedo acoger a este beneficio. ¿Y qué es el devengado? Pues no es más sino la suma del total de pagos salariales más el total de los pagos no salariales más el total de las vacaciones pagadas. ¿Listo? Ese es el devengado. Fácil, ¿cierto? ¿Sí? Vamos a hacer un ejemplito aquí porque esto es bueno con
para que ustedes, como ustedes se conocen aquí todos, ¿cierto? Se ven ahí por las calles muy fácilmente, entonces voy a utilizar algunos modelos para que me ayuden con esto. ¿Permite ser modelo el día de hoy? ¿Sí? ¿Cómo es tu nombre? Nora Irlanda. Nora, ¿cierto? Menos mal lo tienen, no todas, porque no me ponen todos un carnet, me queda más fácil, pues me olvidan siempre. Nora, vea. Tú eres Nora, ella es Nora. ¿Tu nombre? Diana Yanis. Diana. ¿Tu nombre? Leonor. ¿Tu nombre? Mónica. Marlene. Marlene. Ya listo. Marlene. Mónica. Nora. Diana. Leonor. Listo. Mónica, Marlene, Diana, Leonor y Nora. Bien. Ellas 5, mírenlas bien, porque ustedes se la van a encontrar en la calle y es la única forma de que esto lo recuerden para toda la vida. Cada vez que vean a Mónica, claro, ella era la de Mónica, Marlene, Diana, Leonor y Nora. Ellas 5 trabajan conmigo en una empresa que yo tengo. Yo me monté una empresa y las contraté a las 5. Bien. Y entonces, una de ellas, cada una trabaja en un área estratégica de la empresa, y vamos a decir que Marlene, ella es la jefe del área de nómina. Y como jefe del área de nómina en mi compañía, devenga un salario mínimo integral, mensual, legal vigente. ¿De qué se compone un salario mínimo integral mensual legal vigente en Colombia? 10 salarios mínimos, como mínimo 10 salarios mínimos, más como mínimo el 30% de factor prestacional. ¿Listo? Marlene se gana eso. ¿Cuánto da eso? 10 salarios mínimos son 7.812.420 pesos, más el 30% del factor prestacional. Eso será más o menos 10.156.000 pesos por ahí. Bien, ¿sí? ¿Vale? Como jefe de nómina. Listo. Leonor, ¿sí? Leonor trabaja en otra área estratégica de la compañía, y Leonor tiene un salario de 6 millones de pesos. ¿Listo? 6 millones de pesos. Leonor me dijo, oiga Andrés, yo estoy como cansada, yo la verdad es que he tenido esto ha sido agitado ahorita con todo esto de las declaraciones de renta, y usted me pidió el favor, ella trabaja en el área financiera, usted me pidió el favor de que la ayudara con su renta, y eso ahora celular, eso es un chicharrón completo, entonces yo estoy muy agotada, yo me quiero ir a tomar mis vacaciones. Y yo le dije, claro Leonor, dale, no hay ningún problema. Pues, ¿desde cuándo te vas a tomar tus vacaciones? Y ella me dice, me voy a tomar mis vacaciones a partir del 16 de octubre. Y me voy a tomar mi periodo completo de vacaciones. O sea, 15 días hábiles, ¿cierto? 15 días hábiles. Y entonces yo le dije, bueno, sí, dale. Entonces yo fui, hablé con Marlene y dije, oye, Marlene, que Leonor se va a tomar su periodo completo de vacaciones, 15 días hábiles, que en días calendario vienen siendo más o menos 20 días, ¿cierto? Como entre 18 y 23, dejámosle ahí una media de 20 días. Y ¿cómo está nuestra política de pago de vacaciones? Políticas contables, porque normas internacionales dicen que tenemos que tener políticas contables, y entre las políticas contables hay una política de nómina, y como hay una política de nómina, dice ahí cuándo me toca a mí pagar las vacaciones, ¿cierto? Ya no puedo hacerlo así como cuando quiera, sino me toca de acuerdo a lo que dice la política. Y entonces miramos la política, y mi política dice que yo pago las vacaciones con la última nómina antes del disfrute. Y pagamos nómina cada mes. Entonces me toca pagar las vacaciones, ¿cuándo? En septiembre. ¿Listo? Ahorita, hoy nos toca pagar la nómina, nos toca pagar la nómina hoy, y nos toca incluir el valor de las vacaciones de Leonor. ¿Listo? Entonces, Marlene, yo te pido el favor de que me ayudes liquidando 6 millones de pesos, salario fijo, liquidando el valor de las vacaciones de Leonor. ¿Sí? ¿Me cuentas ahora cuánto nos da eso? Bien. Nora, Diana y Mónica
Cada una de ellas trabaja en un área estratégica de la compañía y tiene un salario de 5 millones de pesos. 5 millones, 5 millones y 5 millones. ¿Bien? Y ellas son tan juiciosas. A mí me contaron que ellas llegaron de primeras acá al auditorio. Fueron de las primeras que llegaron. Y son tan juiciosas que yo he decidido darles una bonificación por ser excelentes trabajadores de 2 millones de pesos a cada uno. Mónica, 2 millones de pesos. Diana, 2 millones de pesos. Y Nora, 2 millones de pesos. ¿Bien? Habiéndoles dado esa bonificación, hojas de vida a la salida, sí, por favor. Habiéndoles dado esa bonificación, me acordé que Nora me había dicho que ella quería hacer un diplomado. ¿En qué era? En gestión financiera. Me acordé de eso, claro. Y entonces yo hablé con Marlene y le dije, oye Marlene, mira, lo que pasa es que yo quiero darle como una bonificación ahí, una ayudita ahí para el diplomado. Les voy a dar 1 millón de pesos. ¿Sí? ¿Podemos? Sí, podemos. Listo, me dijo que sí. Nora, 1 millón de pesos ahí de una ayuda ahí para el diplomado. Y me acordé que Mónica me había dicho que se quería hacer una especialización. ¿En qué era, Mónica? En financiera, ¿no? Mujeres me salieron financieras, pues. Financiera, entonces yo le voy a ayudar, te voy a ayudar, Mónica, para esa especialización en financiera con 1,5 millones para la matrícula. ¿Listo? ¿Dónde la vas a hacer? ¿Acá? ¿Sí? Acá. Bien. Y me acordé que teníamos allí un plan de beneficios también y dije, te voy a ayudar adicional al 1.500.000 que te voy a dar ahorita para la matrícula con un auxilio por 1 año, que es lo que dura la especialización, de 500.000 pesos mensuales a partir de este mes. ¿Listo? 500.000. Todos sus pagos no salariales. ¿Bien? Diana sí no me había contado nada, entonces pues por ahora... no sé. Bien. Diana, pero cuéntame tú cuánto recibiste de pagos salariales. ¿Cuánto recibiste de pagos salariales? 5 millones, muy bien. ¿Y cuánto recibiste de pagos no salariales? 2 millones de pesos. 2 millones de pesos. ¿Quiere decir, recibiste vacaciones? No, ¿cierto? Listo. ¿Cuánto sería tu devengado? 7 millones de pesos. ¿Y cuánto sería tu remunerado? 7 millones de pesos. ¿Ven? Remunerado y devengado son iguales. Por Diana me puedo acoger a los beneficios del CRE. Soy una empresa que está cobijada por el artículo 65 de la ley 1819. ¿Me puedo acoger a los beneficios del CRE? Sí, claro, ¿cierto? ¿Por qué? Porque Diana devenga menos de 10 salarios mínimos. Bien. Nora, ¿cuánto recibiste de pagos salariales? 5 millones. ¿Cuánto de pagos no salariales? 3 millones de pesos. ¿Cuál es tu devengado? ¿Tu remunerado? Muy bien. ¿Me puedo acoger a los beneficios del CRE por Nora? ¿Por qué? Porque gana 8 millones, me excedo de los 10 salarios mínimos. ¿Bien? 10 salarios, 7.812.420, 8 millones de pesos, está por encima, no me puedo acoger a esos beneficios. Mónica, ¿cuánto recibiste de pagos salariales? 5 millones. ¿Cuánto recibiste en total de pagos no salariales? 4 millones, ¿cierto? 2 millones por ser excelente trabajadora, 1.500.000 para la especialización, más 500.000 pesos de auxilio de estudio, que es lo que va a durar por la especialización que va a durar, ¿cierto? Por lo que dura la especialización, que es 1 año. Bien, entonces, ¿cuál es tu devengado? 9 millones. ¿Cuál es tu remunerado? 9 millones. ¿Me puedo acoger a los beneficios del CRE? No. Al haber perdido los beneficios por Mónica y por Nora, ¿los pierdo también por Diana? No. ¿Por qué? Porque la ley me dice los trabajadores que individualmente devenguen menos de 10 salarios mínimos. Eso es lo que dice la ley.
menos de 10 salarios. Por ellos me puedo acoger individualmente. Entonces me toca hacer el ejercicio por cada trabajador. ¿Listo? Por uno sí, por otro no. Y al haber perdido esos beneficios por Nora y por Mónica, ¿este mes los pierdo para siempre? No, solo por este mes. El otro mes me toca volver a revisar si sí me puedo acoger o no me puedo acoger a esos beneficios. ¿Bien? Listo. Leonor, ¿cuánto recibiste de pagos salariales? 6 millones de pesos. Marlene, ¿cierto? Marlene, ¿cuánto nos dio las vacaciones? 4 millones de pesos que le voy a pagar, ¿cierto? Porque como usted tengo que pagar en septiembre, ¿cierto? Porque mi política contable dice que es en septiembre. Entonces, Leonor, ¿cuál va a ser tu devengado? 10 millones. 6 millones de aquí, no recibió nada de pagos no salariales, pero recibió vacaciones. Entonces el devengado serán 10 millones de pesos. ¿Y cuál es tu remuneración? ¿Cuánto? 6 millones de pesos. Entonces ya vemos que la remuneración, el devengado pueden ser diferentes. Y no hemos empezado a hablar del IBC. ¿Ve? Entonces ya hay algo que me dice que me puedo acoger a unos beneficios que me toca, por ejemplo, en el caso de Nora, en el caso de Mónica, me toca pagar por todos los subsistemas completicos, tarifas completicas, salud, pensión, riesgos, caja de compensación, SENA e ICBF. ¿Listo? Ya con solo ese ejercicio, arrancando a preparar una nómina, ya sabe si le toca o no le toca pagar todo. ¿Cuál es el devengado de Marlene? ¿Cuál sería ese devengado de Marlene? 10.156.000. ¿Me puedo acoger a los beneficios del CRE? No. Es decir, que una persona, un trabajador que tenga salario mínimo integral, además que es el único salario mínimo que existe en Colombia, ¿no? ¿Sí sabían? El que uno le da a la señora que le colabora en la casa, los 30.000, 40.000, 50.000 pesos, que uno le dice, mija, mire, ahí está su mínimo, eso no existe. Por eso se está desfilando ya uno en demandas, porque ellas tienen derecho, eso no existe. No existe. El único salario mínimo que existe es el que le pagamos a Marlene. ¿Listo? No hay más. Y se compone de mínimo 10 salarios mínimos más como mínimo el 30% del factor prestacional. Bien. Vamos a ver ahora este componente, pagos no salariales. ¿Qué son pagos no salariales? Entonces vamos a ver los pagos no salariales desde la perspectiva de la UGPP, que están escritos en el acuerdo 1035 del año 2015. Allí nosotros en este año, no sé si ustedes ya lo leyeron, este acuerdo, en este año nosotros lo único que hicimos, yo digo siempre eso, lo único que nosotros hicimos fue coger la ley, una cantidad de normas que estaban por allá escritas en varios lados y organizarlos en un solo ladito, en una sección número 2, en el numeral primero y colocarle aquí unas letricas, unos literales y ya, eso fue lo único que hicimos nosotros, no hicimos nada más. Del resto ya todo estaba escrito, mira, ahí dice artículo 128, artículo 130 del Código Sustantivo del Trabajo, ¿cierto? Nosotros no nos inventamos nada, ¿sí? Entonces, como ahora están en esas, lo único que nos inventamos fue una estructura para mencionar, que como ahora ustedes han visto todos los decretos únicos reglamentarios, que ahora es 2.1.2.3.4.6.8.20, eso es así, lo que hicimos acá fue eso. Ustedes los han visto todos, ¿no? Eso es maravilloso. Ahora no aprendía uno el artículo 50 de la ley, yo no sé qué cosa, ahora el artículo 2.1.4.3.2.4. Sí, uno que va a aprender eso. Pero bien, entonces, ¿qué son pagos no salariales? Son pagos no salariales para la UGPP las prestaciones sociales establecidas en los títulos 8º y 9º del Código Sustantivo del Trabajo. ¿Cuáles son esas prestaciones sociales? Cesantías, intereses de cesantías, primas legales, dotaciones legales y algunas otras específicas para el sector petrolero y para el sector agrícola. Ahí están, título
octavo y noveno del Código Sustantivo del Trabajo. Bien, esas son prestaciones sociales. Y es un pago no salarial. ¿Qué más es no salarial? Lo que recibe el trabajador en dinero o en especie, no para su beneficio ni para enriquecer su patrimonio, sino para desarrollar a cabalidad sus funciones. Pagos como los gastos de representación. ¿A quiénes les damos gastos de representación? A los gerentes, ¿cierto? Muchas veces, a los de ventas, a veces para que nos ayuden en el relacionamiento de la organización. Medios de transporte. ¿A quién le damos medios de transporte? A los de ventas, al mensajero, ¿cierto? Al mensajero le damos por allá algo que le colocamos un nombre allá, auxilio de rodamiento, pero son medios de transporte, ¿sí? ¿Para qué le doy yo al mensajero los medios de transporte, el auxilio de rodamiento? Para que desarrolle a cabalidad sus funciones, es que se mueva en la moto y vaya y haga todas sus vueltas y haga todas sus cosas, ¿cierto? Al representante legal le doy los gastos de representación para que represente a la compañía, ¿cierto? Todo es para desarrollar a cabalidad sus funciones. Esos son pagos no salariales, están aquí en el artículo 128. Ahí cuando habla el artículo 128 de elementos de trabajo, otros semejantes, entonces nosotros dirigimos acá, cuando se hace referencia a esos otros semejantes, también se incluyen los de vestuario, comunicaciones y estudio. A mí me gusta mucho mencionar ese estudio, ¿por qué? Porque eso se da muchas veces en las organizaciones. Vamos a suponer aquí que, ¿cómo es tu nombre? Paola. Paola hace parte del área financiera, ¿cierto? Hace parte del área financiera. Y entonces yo le digo, Paola, tú que haces parte del área financiera, ¿tú ya estás certificada en normas internacionales y todo? Y Paola me dice, usted la va a responder. Paola me dice, no. Y yo, uy, Paola. ¿Grave? Y ella me dice, ¿por qué? Porque me va a tocar aplicar el ácido. ¿Cómo así? Ha sido un placer que trabajes con nosotros, porque el que esté en el área financiera y no esté, sea ya pues uno va en normas internacionales, pues grave. Entonces ella me dice, no, Andrés, mira, lo que pasa es que yo sí he querido estudiar, pero la verdad es que tú sabes que esto ha estado como complicado, ¿sí? Y entonces yo le digo, Paula, no te preocupes, me hubieras dicho antes, ¿tienes la intención de hacerlo? Sí, yo tengo la intención de hacerlo. Bien, no hay problema. Yo te voy a dar la posibilidad de que obtengas una certificación. Pues yo no te puedo dar una especialización, te voy a dar un diplomado. ¿Listo? Y tengo dos formas para ayudarle a Paola con ese diplomado. Le puedo dar 5 millones para que ella vaya y escoja el diplomado que quiera, ¿cierto? En la universidad que quiera, en el instituto que quiera. O le puedo decir, oye Paola, ¿cómo se llama la universidad? La Surcolombiana. Entonces, o mira Paola, que yo tengo un convenio con la Surcolombiana, entonces allá dictan el diplomado, dan la certificación, entonces hazme el favor y te vas allá a estudiar. Eso es que le dé dinero o especie. Cuando le doy los 5 millones para que ella escoja, le di dinero. Cuando le doy el derecho para que ella vaya y haga su estudio en la universidad que le dije, es en especie. ¿Bien? Y esto es para estudio. ¿Y por qué este es un pago no salarial que puede estar acá ubicado? Porque ella pertenece al área financiera y ella necesita ese estudio para poder desarrollar a cabalidad sus funciones. Ahora ella la mira a ella. No sé ahí qué hay en ese diálogo, pero a una dijo, la otra no quiere, ahora la otra. Díganse, ahí. Bien, lo único no le va a aplicar el ácido. Bien. Entonces, veamos esa importancia. ¿Por qué está ahí? Porque es para el desarrollo a cabalidad de sus funciones, a pesar de que riñe con algo que trae este mismo literal, y es que no sea para su beneficio. ¿Por qué? Porque el día de mañana que Paola se vaya, yo le puedo decir a Paola, Paola, devuélvame el diplomado. ¿Cómo hace ella? La SIM, se saca la SIM. Tome y le devuelvo su diplomado. No puede. Pero como está aquí,
catalogado, que es para el desarrollo a cabalidad de sus funciones, que es estudio, pues hombre, lo puedo colocar como un pago no salarial. Y entra si es en dinero o en especie. ¿Bien? Listo. ¿Qué más es no salarial? Los viáticos. Cuando hablamos de viáticos tenemos que entender que el artículo 130 allí del Código Sustantivo me dijo que cuando yo le doy viáticos a un trabajador tengo que discriminarlo en los 4 conceptos que tienen los viáticos. ¿Cuáles son esos 4 conceptos? Alojamiento, manutención, gastos de representación y transporte. Esos son los 4 conceptos. Siempre que yo voy a darle viáticos a un trabajador, tengo que fraccionar esos viáticos en esos 4 conceptos. ¿Bien? ¿Qué pasa con los viáticos adicionales? La ley me dijo, oiga, hay viáticos permanentes y hay viáticos accidentales. Y hasta ahí, maravilloso, porque hizo una diferenciación, hizo una claridad. Lo único que se quedó corta la ley fue en explicarme cuándo es permanente y cuándo es accidental. Medio alcanza a decir algo de accidental, pero de permanentes, nada. Entonces, nosotros, aquí tenemos abogados profesionales del derecho, o futuros profesionales del derecho. ¿No? Levanten la mano, tranquilos que no es para eso. ¿No? Bueno, es que a mí me gusta que haya profesionales porque pueden desmentirme si estoy diciendo algo que no es correcto. Pero cuando la ley tiene estas falencias, toca a uno irse a ver qué han dicho los jueces, la jurisprudencia, ¿cierto? Y nosotros hicimos ese mismo ejercicio para poderle dar claridad a esto. Entonces nos fuimos allá a mirar la jurisprudencia y dentro de todo lo que hay escrito respecto a los viáticos, hubo 2 conceptos que nos parecieron muy razonables. El primero, o 2 líneas jurisprudenciales más bien muy razonables. El primero de ellos tiene que ver y se soporta en las entidades con relaciones legales y reglamentarias, donde allá sí dice que los viáticos son permanentes cuando exceden los 180 días. En esta jurisprudencia lo que decía es que para las relaciones ordinarias los viáticos son permanentes cuando en el periodo, entiéndase periodo mes, en el mes, los viáticos se dan por más de la mitad del mes, es decir, más de 15 días, 16 días de viáticos. Si yo le doy a un trabajador 16 días de viáticos, esos viáticos son permanentes. ¿Listo? Ese es un criterio. El segundo criterio para saber si un viático es permanente, y este me gusta, me parece más fácil de controlar y entender, es cuando la naturaleza del contrato requiera del pago de viáticos. ¿Qué quiere decir que la naturaleza del contrato requiera del pago de viáticos? ¿Recuerda su nombre? Angeli, yo la contraté para que ella sea la persona que se encargue de promocionar los productos de la compañía por todo el país.